Alex, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, profe. Hola, ¿cómo ha estado? Todos ahí, Aburrida. aburrida más que todo. Pero ha seguido con sus dibujos. Sí, Ahora tiene más. ahorita no sé, estaba haciendo en digital. ¿Así? ¿En qué programa? Sí. En uno que se llama Pantusai. Ah, Es el único que me aguanta en mi computadora. y usa el mouse entonces. ¿O consiguió el lápiz? Mouse porque ahorita ya ni se puede comprar uno de esos. Ah, sí. Bueno, profe. Música de gimnasia están oyendo por ahí. ¿Ah? Están haciendo gimnasia por ahí. No, tampoco. ¿Y qué vamos a hacer, profe? Vamos a hablar un poco de los software. Entonces no vamos a usar Word, PowerPoint, Excel, ¿verdad? Ah, bien, hay que dejar todo por escrito. Vamos a usar Word. Aquí en Word. Solo Word. Ajá. Ah, Vamos a estar escribiendo lo que vamos a compartir. Vamos a escribir entonces como título software. Muy bien. Pueden cambiar el tamaño, tipo y color de fuente. ¿Qué saben ustedes acerca del software? ¿Qué pueden decir? Que es un conjunto de programas. Muy bien, es un conjunto de programas. ¿Qué más? Y que también permiten a la computadora realizar diferentes tareas. Muy bien. Entonces vamos a escribir, permite realizar diversas tareas en los dispositivos electrónicos. Porque el software no solamente se encuentra en una computadora, también puede estar en un celular, en un teléfono de casa, puede estar en un microondas, en una lavadora,
en una secadora, en todo lo que ustedes conozcan que tiene un mecanismo automatizado. Hay que copiar eso, profe. Sí, Ok. ¿cuál sería la base para que funcione un software? ¿Qué dijo, profe? Perdón, no lo escuché. ¿Qué sería lo más importante para el funcionamiento de un software? Para que un programa pueda funcionar. Los sistemas operativos y el software. Mm, Exactamente eso. Lo más importante en un software es el sistema operativo, porque esto le da el funcionamiento a todos los demás programas. La importancia del sistema operativo es de que brinda una interfaz gráfica para que el usuario pueda controlar lo que está haciendo en la computadora. ¿Ya? Ya. Bien. Entre la variedad de software que existen, hay muchas categorías. Una de las categorías que podríamos definir podría ser el diseño gráfico. Puede ser programación. Puede ser también estudiantil. Puede ser de comunicación. También podemos encontrar de oficina.
En diseño gráfico, ¿qué software podrían mencionarme? Photoshop. Ajá. Ah, ok. Illustrator. También. Y ya no me recuerdo qué más. También hay uno que se llama Lightroom. Ahorita lo escribo. Lightroom. ¿Conocen algún otro que no sea una marca tan reconocida? De PaintShop Pro. Muy bien. Creo que Ah, se escribe así. No. Paint y separado nada más. Así. Tienda El de Corel fotos. Draw. ¿Ya? En programación, ¿qué conocen ustedes? ¿Conocen algún programa de programación? HTML. Pues que, ¿cómo se llama este programa? Pues, ah, HTML se puede utilizar en el Visual Studio. ahí está Visual Studio. Programas académicos. ¿Qué más? ¿Qué podríamos incluir allí? En el caso de aquí del colegio, estoy utilizando uno que se llama Support Student. Era con el que yo les compartía contenido, recibía sus tareas o documentos que hacíamos cada clase. Podríamos incluir aquí mismo el Paint porque es una herramienta de estudio que se utiliza. Prácticamente no se usa para diseños o usos profesionales, sino más bien académicos o domésticos. Un programa que se está utilizando actualmente como herramienta de estudio, ¿cuál podría ser? Lo estamos usando. ¿Cómo se llamará esa herramienta? Zoom. Zoom. Sí. En el caso de comunicación podemos incluir el mismo Zoom. Podemos utilizar uno muy conocido también que empieza con W.
¿Cómo se llama este software? WhatsApp. Otro software de uso para comunicación. ¿Han escuchado de Google Meet? También es una herramienta de comunicación. Para oficina está el famoso y muy utilizado Microsoft Office, que contiene Word. ¿Qué más? Excel. Ajá. ¿Qué otro? PowerPoint. ¿Otro? Publisher. Muy bien, Publisher. Y otras variedades de categorías y de programas según cada categoría. Cuando aprendemos a diferenciar las categorías de software, se nos va a hacer mucho más fácil poder utilizarlos y darles el uso que corresponde, porque puede ser de que yo tenga Photoshop y lo quiera para programar, eso no es posible, a menos que solo lo use para escribir el texto, pero solamente va a quedar ahí en la escritura del texto. No me va a poder depurar el programa y crear el programa como tal. Solamente me va a servir para escribir el código. Lo mismo con un programa, con un software de programación. Lo puedo utilizar para crear software de diseño, pero no lo puedo utilizar para diseñar un dibujo. En el caso de Zoom, tampoco lo puedo utilizar para programar o para dibujar. Lo puedo utilizar para comunicar a los estudiantes o participantes cómo diseñar y programar, pero no lo puedo utilizar para esos fines. En Word, Excel, PowerPoint y Publisher tampoco los puedo utilizar para un diseño profesional. Puedo dibujar algunas cosas, puedo utilizar las formas como lo hemos hecho en PowerPoint, que diseñamos un logotipo, pero no fueron diseños profesionales o muy terminados para, digamos, tomarlos en una categoría de diseño gráfico. Ahora vamos a hablar un poco de los software que ayudan al mantenimiento de la computadora. Cuando nuestra computadora está muy lenta, ¿qué podríamos hacer o qué podríamos diagnosticar ahí? El virus. Muy bien, puede ser un virus. ¿Qué más podría ser? Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Sí, puede ser que haya muchas aplicaciones en segundo plano. ¿Qué otro diagnóstico podríamos dar? Saturación de programas. Ajá, el disco duro puede estar lleno de programas instalados o programas abiertos. Hay ¿cómo decirles? Una parte del disco duro que sirve para almacenar, que es el espacio de almacenamiento, pero se entiende de manera gráfica de la siguiente forma. Vamos a suponer que este rectángulo
Es el espacio de almacenamiento en el disco duro. Entonces, en el disco duro hay otro espacio que almacena el sistema operativo. Vamos a suponer que es esta área verde. Después de que el disco duro almacena el sistema operativo, va a almacenar programas. Puede ser que aquí instale un programa, aquí instale otro. Y luego entre esos programas yo decida descargar algunos archivos y cree algunos documentos. Y entonces va a ocupar espacio. Luego voy a decidir instalar más programas. Instalo esos programas. Y luego voy a seguir utilizando los archivos, ya sea los mismos o crear otros. Y luego otra vez un programa. Pero de repente me acuerdo de que quiero eliminar un programa, o perdón, un archivo que utilicé en algún momento. Vamos a suponer que elimino este. Entonces ese espacio queda vacío. Luego voy a eliminar otro que ya no me va a servir. Y ese espacio también queda vacío. Después de haber eliminado los archivos que no necesitaba, voy a crear otro. Pero ese archivo nuevo, ¿será que se va a crear en el espacio que sigue? ¿O va a utilizar los espacios vacíos que me quedaron allí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que hará el disco duro y el sistema operativo? ¿Sigue almacenando en el espacio que queda libre o almacena en los espacios intermedios que quedaron libres? Los espacios que quedaron libres. Muy bien. Entonces vamos a darle un tamaño a estos archivos. Vamos a suponer que este era un documento de Word y pesa 2 megas. Vamos a suponer que el otro documento era de Excel y pesa 5 megas. Entre estos dos van a sumar 7 megas libres. Pero este nuevo documento pesa 12 megas. Entonces, aquí quedó un espacio libre de 2 megas. Quiere decir de que mi archivo, este archivo, va a ocupar esos 2 megas, va a ocupar 7 megas más y va a ocupar lo que le falta. ¿Cuánto le falta para llegar a los 12 megas? Ya ocupamos 7. Y el archivo pesa 12. ¿Cuántos faltan? Muy bien. Es una suma fácil. Ya tengo 2 megas más 5 megas utilizados son 7. El archivo que estoy creando pesa 12. ¿Cuánto me falta para llegar a los 12 megas? 5. 5. Entonces aquí estoy ocupando 5. Y luego voy a instalar otro programa.
Y luego voy a querer usar ese programa o archivo que acabo de crear. Entonces, ¿qué es lo que hace el disco duro? Desde el sistema operativo va a buscar el documento y se va a dar cuenta que está partido en 3 partes. Y entre esos espacios hay más memoria utilizada. Entonces lo que necesita el sistema operativo es de que todo eso esté en uno solo, porque al estar separado tiene que omitir información que hay de por medio. Tiene que omitir esa información y eso ralentiza el equipo. Hace de que el equipo sea más lento y me va a ocupar más memoria RAM, más almacenamiento, más velocidad en el procesador. Por lo tanto, allí es donde se empieza a generar la lentitud del programa o de la computadora. Y mientras más archivos elimine, más archivos cree, más archivos elimino, más creo, se van creando esos espacios vacíos y los archivos van llenándose por segmentos. Y llega un momento en el que el disco duro tiene que estar saltando tanto de un lugar a otro que se va a poner muy lento. Entonces ya no va a ser por virus, sino que va a ser por falta de mantenimiento. ¿Cómo organizamos el disco duro entonces? Podemos ir al menú inicio, vamos a escribir o hacer eso. Vamos a ir al menú inicio y le vamos a tomar una captura. ¿Se recuerdan con qué tecla se toma captura de pantalla? Bien, presionamos cualquiera de esas teclas y luego la pegamos aquí en el documento. Control V para que aparezca la imagen. Luego vamos a buscar la carpeta donde está el disco duro. Quiere decir que si es Windows 7, buscan donde dice este equipo. Si es Windows XP, van a buscar la carpeta Mi PC. Si es Windows 8 al 10, van a buscar Explorador de archivos. Y luego este equipo. Tienen que llegar a esta ubicación donde está el disco duro. ¿Ya lo encontraron? Cuando lleguen allí, toman otra captura y la pegamos en Word. Luego vamos a dar clic derecho sobre el disco duro y vamos a ubicar el cursor sobre propiedades. Capturamos pantalla. Y pegamos esa captura en Word. Si se termina el tiempo, nos conectamos otra vez, por favor. Bien, cuando pegamos esa captura,
Vamos a darle otra vez clic derecho y ahora presionamos propiedades. Cuando damos clic en propiedades nos aparece un cuadro de diálogo y le vamos a dar clic a la pestaña que dice herramientas. A la pestaña herramientas. Y capturamos pantalla. Pegamos la captura en Word. Cuando hacemos esa captura le vamos a dar clic a la opción que dice optimizar y desfragmentar unidad. Así se llama. Cuando le damos clic a optimizar va a salir otro cuadro de diálogo y le tomamos captura. Lo pegamos en Word. Luego vamos a ubicar el disco duro. Si tienen alguna USB almacenada, conectada, les va a aparecer aquí. Unidad D, unidad F, unidad E, unidad G, todas las conexiones que tengan de disco duro o USB. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el disco C, el disco duro. Puede ser que algunas veces aquí donde dice porcentaje fragmentado tenga 12, tenga 7, tenga 80. Eso significa de que está muy entrecortado, así como el archivo de 12 megas que partimos en 3 partes. Ese porcentaje representa este número, la cantidad de archivos que van a estar más o menos entrecortados. En este caso dice 0%, pero le vamos a dar clic en donde dice optimizar. Regularmente se da clic en analizar y después optimizar, pero cuando damos clic en optimizar, hace los dos pasos al mismo tiempo. Primero lo analiza y después lo optimiza. Entonces cuando le damos clic va a aparecer de esta forma. El botón va a cambiar a detener y va a empezar a analizar. Entonces le damos clic allí a esa parte de optimizar, capturamos pantalla y lo pegamos en Word. Y allí vamos a esperar a que termine el proceso. Noten que aquí dice también en ejecución, significa que está trabajando. Vean que ya está aumentando el número, ya va por el 22, 23, 24%, va cambiando. Luego de esto, aquí está analizando primero, después va a empezar a organizar los archivos. Va a ir en paso 1, paso 2, paso 3, creo que llega hasta el paso 7. El mío ya va en el paso 2. Ah, bueno. Ya subió a paso 3.
¿Cuántos pasos dijo que eran? La velocidad de este proceso va a depender del disco duro. Si es de 80 gigas, va a tardar de unos 5 a 10 minutos. 80 gigas va a tardar de 5 a 10 minutos. Si es de unos 120 gigas, unos 12 minutos. Unos 500 gigas, unos 20 minutos. Entera va a tardar más o menos media hora. Y si el disco duro está lleno, es decir, de 1 tera estoy utilizando 700 gigas, entonces esa media hora se va a convertir en unas 2 horas o 1 hora, dependiendo de los archivos que yo esté usando o del espacio que esté utilizando de mi disco duro. Entre menos espacio esté utilizando, menos tiempo voy a utilizar. Y entre más espacio esté ocupando en mi disco duro, más tiempo va a tardar. El mío ya va a paso 5. Va rápido. El mío también ya lo alcanzó, paso 5. Claro. ¿Solo eso? ¿Aló? Ahorita ya, yo aquí. Ahorita ya, yo aquí. Cuando termine este proceso, por favor, capturan la pantalla. Ahí les tendrá que decir, aquí donde dice última ejecución, tiene que aparecer la fecha de hoy, que sería 22 de mayo de 2020, y la hora de finalización. Vamos a poner 12 horas. Entonces, tiene que aparecer allí en ejecución, y estado actual tiene que decir 0% fragmentado. Cuando ya tenga eso, entonces capturan la pantalla y la pegan aquí en Word. Y eso ayudará a que la computadora trabaje más rápido todavía. Si nos da tiempo en la siguiente oportunidad, vamos a ver también cómo eliminar las aplicaciones que están en segundo plano, que nos atrasan el proceso de la computadora y que no nos va a servir que estén en segundo plano. Entonces vamos a ver cómo parar esos procesos y que la computadora también siga más rápida todavía. Aquí vamos a finalizar la clase entonces. Espero sus trabajos. Voy a subirles la clase a Classroom y cuando les suba la clase ustedes van a adjuntar sus documentos también. Recuerden el título de software, la descripción del software, categorías de software y luego los softwares que ayudan al mantenimiento de la PC será en este caso desfragmentador de discos. Pero como no sabemos también qué. Yo fluoxeticina compré para las 2. Eso es. Lo guardan con su nombre y fecha y me lo envían, por favor. Vamos a dar por finalizada la clase. Voy a terminar con una oración. Y si se termina la clase, pues ustedes me envían su documento. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender a distancia. Pedimos que tú nos ayudes a poder desarrollar mejores técnicas y mejores procesos para que el aprendizaje siga siendo el mejor cada vez. Te pedimos que tú acompañes a cada